Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Este es un espacio de la Secretaría de Agricultura Familiar Campesina e Indígena y el Departamento de Trabajo Social de la Universidad Nacional de San Juan. Un lugar de encuentro con la economía popular sanjuanina, de la tierra a su mesa. Esas tierras del rincón. Un espacio para hablar de la economía popular y el pequeño productor de San Juan. En la producción, Claudio González. Cuando llegue a media tierra. Conducción, Ariel López y Guillermo Delgado. Enterrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshojó. Buen día a toda la audiencia de Radio Nacional. Estamos una vez más en el programa de La Tierra a su Mesa. Ahora estamos con Claudio González. Hola, Claudio. Buenos días, Guille, y bueno, un abrazo a Ariel que no pudo llegar por inconvenientes técnicos. No consiguió cubiertas, Ariel. Con el problema de los neumáticos está atravesado por ese problema. Bueno, En el día de hoy vamos a compartir una entrevista que le hicimos a Dina Sánchez, que es trabajadora de la economía popular, se define y milita el feminismo, los derechos por el feminismo. Es secretaria general adjunta de la UTEP, de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, y la entrevistamos en el marco del primer Congreso de Políticas Sociales, primer Congreso Argentino de Políticas Sociales, que se desarrolló en Buenos Aires el 22 y 23 de septiembre de 2022 en la UNTREF, en la Universidad de 3 de Febrero. El encuentro se desarrolló en la sede de la universidad y el cierre fue en el Hotel de los Inmigrantes, y ahí en ese lugar estuvieron varios disertantes, entre ellos estuvo Dina, y ella nos comentaba esto que nos pareció bastante fuerte y bastante importante para posicionar lo que es la economía popular. Bien, recordemos que el programa de La Tierra a su Mesa habla de agricultura familiar más economía popular, así que interesante la entrevista de Dina. Escuchémosla. A la compañera Laura, cuando empezó a exponer y la hablaba, yo estuve a punto de decirle, no se llaman planes sociales, son programas de fortalecimiento a la economía popular. Esa reconversión de lo que muchos a veces hablan, ya la hicimos hace mucho tiempo. Es claro que somos organizaciones que tenemos una construcción de hace más de 20 años, que los primeros... nosotros entendimos hace mucho tiempo que con un mal llamado plan no vive nadie. Entonces, creo que la pandemia deja también reflejado esto, ¿no? La desigualdad, pero también que el mundo del trabajo cambió. No hablemos ahora de empleo, hablemos de trabajo. Trabajo hay, porque lo deja reflejado el IFE a nivel mundial, ¿eh? A nivel mundial, el mundo del trabajo ha cambiado. A veces creemos que trabajar es si trabajas bajo relación de dependencia. Eso es empleo. Yo en cualquier momento voy a salir con una pizarra a dibujar y a decir, a ver, chicos, esto es trabajo y esto es empleo, ¿sí? Nosotros trabajamos y mucho dentro de la economía popular, lo que no tenemos es un empleo bajo relación de dependencia, porque no tenemos un patrón, ¿no? Pero tenemos mucho trabajo. Y otra cosa que no tenemos, que son los derechos laborales, que es por lo que la UTEP está peleando para que nos reconozcan en su totalidad. Entonces, vos decís, ¿el primer paso cuál es? El primer paso es reconocer que hay una economía que llegó para quedarse y que viene dando respuestas y soluciones cuando las otras economías no la da ni siquiera el Estado, ¿no? Con mucho respeto, pero hay que decirlo, porque si no romantizamos lo que nos está pasando. Y es seguir con el mismo discurso. Bueno, la Argentina no, pero el mundo no tiene capacidad, el sistema no tiene capacidad hoy para generar empleo para las personas en edad laboral. Te pongo un ejemplo que pasó. No me acuerdo qué político hace unos meses atrás decía, vamos a generar 2 millones de puestos de trabajo de acá a 10 años. 2 millones en 10 años. Hoy tenemos más de 8 millones de personas en edad laboral que no consiguen un empleo formal, pero trabajan. Están cartoneando, están con la venta ambulante. Es más, los pibes que están siendo aún más precarizados en las plataformas. Esa gente está trabajando, no tienen derechos laborales, ¿no? Eso hay que hacer. Entonces, como primera tarea es reconocer la economía popular. Nosotros tratamos siempre de distinguirnos de la economía popular organizada y desorganizada, que nos une lo común de no tener derechos, pero sí organizada lo definimos desde el lugar que estamos hoy, en ramas de trabajo. Tenemos unidades productivas, mencioné algunas, hay muchísimas más, por supuesto, me podría pasar todo el día hablando de todo el trabajo que tenemos adentro de la economía popular organizada. Y como segunda tarea es el fortalecimiento. A ver,
Hay que dejar claro que para la economía popular el primer ordenador de la vida y la política social más importante es el trabajo, y lo hacemos. Hay que reconocerlo, porque esas personas, lo que deja reflejado el IFE, es personas que trabajan, no es que no trabajan. Lo que sí fue un cachetazo a la realidad es esto. Es más, lo dije en la exposición y lo sostengo. Muchas de nosotras se sintió privilegiada porque el salario social complementario nos permitía un ingreso. Pero bien, no se pienso en las cartoneras, porque hoy se sigue viendo, o sea, existe el cartoneo, existe la venta ambulante, existen las changas, ¿no? Y eso también es trabajo. Eso es un trabajo y hay que reconocer lo que existe. Entonces, primero reconocerlo. Segundo, fortalecer las unidades productivas con espacios, con maquinarias, fortalecer las ramas de trabajo que ya existen dentro de la economía popular organizada y que estamos aglomeradas, algunas en UTEP, otras no, que son las cooperativas, por ejemplo, la agricultura familiar, los pequeños y medianos productores. Trabajamos con la producción y comercialización de alimentos. Siempre, en cada necesidad, nosotros le encontramos la vuelta. Y lo hacemos. En la pandemia reorientamos nuestro trabajo, ¿no? Y somos un sector que no cerró las puertas. A mí me preguntan, Dina, me contagié un montón de veces, ¿viviste la pandemia como encierro? Y no, ni yo ni mis compañeras. ¿Por qué? Porque estuvimos donde teníamos que estar. Trabajamos y nos pusimos siempre a disposición para trabajar. Y es más, cuestionamos mucho a nuestro propio gobierno, pero no desde el lugar de desestabilizar. Al contrario, de decir, a ver, los votamos, están ahí y siguen aplicando la misma receta, porque hoy lo único que se escucha es auditoría para las organizaciones y ajuste para los sectores populares, porque quienes van a las escuelas públicas somos los sectores populares, quienes vamos a los hospitales públicos somos los sectores populares, quienes tomamos el colectivo, quienes tomamos el tren, el subte, somos los sectores populares. Entonces dale, cambiemos la receta, porque si no, seguimos como tratando de echar la culpa. Que los malos llamados planes son un problema. Dale, ¿sabes cuál es el problema? Es que las políticas que se están haciendo son parches, como la tarjeta alimentar, como este refuerzo, ingreso de 3 meses. Decime vos si en 3 meses vamos a terminar con la indigencia y con la pobreza en la Argentina. Decime vos si con la tarjeta alimentar le seguís dando a los Brown, a la familia Brown, más plata a los bolsillos. Dale, empecemos a cambiar esa receta. Definamos, dejémonos de siempre inclinar la balanza para los sectores, que se cagan en el hambre y la necesidad de toda la clase trabajadora, de todo el pueblo. Eso tenemos que visibilizarlo y dejar de hacerlo. Entonces, seguimos siendo duros y ajustando abajo. Estemos arriba, que son las que se las llevan en pala, y empecemos también a hablar lo que expusieron, ¿no? Esto de... Nadie habla de la estafa que hizo el gobierno de Macri, pareciera que no existió. La tenemos que pagar nosotras fundamentalmente, y las nuevas generaciones que todavía ni están, pero cuando nazcan ya van a nacer endeudadas. Yo dejo de ser planera si paso a trabajar a una empresa. Soy planera porque trabajo en la economía popular, pero no soy planera si le voy a trabajar a una empresa de masa, ponerle a nuestro gran ministro, al superministro. Ahí no soy planera, pero sin embargo, ese potencial no lo va a seguir pagando el Estado. Claro. Ahora, hablan mucho de, sí, pero les pagamos, pará, sí. Hay una recaudación enorme en el IVA. ¿Y sabes qué? El IVA lo paga Massa y lo pago yo también. No es que yo no lo pago, porque yo todo lo que consumo pago mis impuestos, lo pago. Si me compro un chupetín, ese IVA que va al Estado, también lo pago yo. No es que porque soy de un sector popular a mí el IVA no me lo cobran. No, nada que ver. Entonces, dejemos ese discurso, porque lo siguen vendiendo, pero claro, tienen a los grandes monstruos, ¿no? Los medios hegemónicos que instalan algo y que mucha gente lo compra. Entonces, yo hoy estuve en una reunión con mis compañeras y decía, empecemos a tener el ida y vuelta con los y las vecinas, hasta con la que piensa distinto y prende la tele y dice, los planeros quieren más planes. A ver, vecina, vengan, sentémonos y hablemos. ¿Qué son planes? ¿Y qué es que estas planeras salieron al gallo a pelear para que justamente haya un salario básico universal que permita que las personas no caigan en la indigencia, porque si no, seguimos naturalizando caminar por la calle y que haya mujeres durmiendo debajo de los puentes, o naturalizamos lo que está pasando ahora, que haya niños y niñas muriendo por desnutrición, o que los pibes tomen como una salida laboral estar en la esquinita vendiendo las bolsitas. Bueno, preocupémonos, pero ocupémonos, que para eso tienen que estar los que están gobernando, porque si no saben gobernar. Entonces, a mí lo que me pasa personalmente es decir,
Es un gobierno que la militamos para que estén, pero no es un gobierno 100% popular. Tenemos una tarea enorme, los sectores populares, que es construir una alternativa que realmente nos represente y no seguir votando al menos malo. Ahí escuchábamos a Dina, partimos ahí de lo que ella decía, de una de las cuestiones, de las afirmaciones que tenía, esto de no somos planes, somos trabajos, que es una cuestión bastante fuerte en el sentido de que siempre se critica a la economía popular como planera, que ella misma lo plantea, ¿no? Como una cuestión de que son planeros, de que están siempre peleando porque les den un plan más, un plan menos, que le aumenten el monto del plan. Y lo que dice ella es esto, o sea, somos trabajo, o sea, la economía popular es trabajo, no es planes. Si vamos a los números, la economía popular representa el 30% de la población económicamente activa, o sea que 1/3 de la población económicamente activa pertenece a la economía popular. Y lo diferencia a ella de lo que son los planes, que se le denomina comúnmente, de lo que son programas de fortalecimiento de la economía popular. Ella también nos invita a dar este salto, de decir, bueno, hace más de 20 años que nosotros entendimos que no somos un plan, que somos, y si nos apoyan, claro, somos trabajadores y el apoyo que recibimos es para fortalecer la economía popular. Ahí tenemos una cuestión cuando las políticas sociales, que son las que generalmente se aplican para ir equilibrando estos desequilibrios que produce la sociedad capitalista en la que estamos, cuando se van produciendo estos desequilibrios, el rol de la política social es ir tratando de equilibrar esto que va haciendo que la sociedad se vaya, por decir de alguna manera, desequilibrando a tal punto que se generan conflictos, se generan problemas en la sociedad. Entonces, se intenta ir equilibrando. Entonces, ese rol de la política social le pone nombre a quién va a atender, le pone nombre al problema, dice cómo lo va a solucionar. Entonces, acá está la lucha discursiva que plantea Dina. No somos planes, somos trabajo. Entonces, eso también tiene que ir cambiando. Que ahora, bueno, Claudio, vos has visto ahora últimamente esto de salir a controlar los planes, salir a controlar esto, lo otro, como si fuese que no se trabaja, ¿no? Que ella también lo plantea en ese sentido. Y aparte define Dina ahí el tema de trabajo al distinto de empleo, digamos, que lo hace muy bien, lo que es una militante dentro de la cocina, ¿no?, de la economía popular. Me parece que ese concepto de trabajo y empleo que ella lo define es interesante, ¿no? Como vos por ahí decías, lo podemos contagiar de este concepto que está planteando, porque a veces, bueno, venimos trabajando desde el sector de la agricultura familiar y bueno, ellos también nombran la agricultura familiar como trabajo, ¿no? Y el empleo es otro, ¿no? Y eso nos parece interesante, como que el trabajo tiene un derecho laboral, digamos, ¿no? Y no como empleador. Digamos, claro, ¿no? Claro, exactamente. Eso es muy importante, Claudio, porque generalmente nosotros consideramos como si fuese lo mismo, trabajo y empleo. Pero el empleo, como plantea y como lo estás diciendo, ¿no? El empleo es con una relación de dependencia, es con un patrón. Y el trabajo es todo lo que realizamos las personas para resolver nuestras necesidades. Por lo tanto, el que realiza una changa, el que corta el pasto, el que cartonea, o el que atiende un comedor, el que hace esto. O sea, todo trabajo. Lo que hace, claro, para resolver sus necesidades cotidianas es trabajo. Pero la mayoría no está con un jefe, con un empleador. Entonces, por eso no es empleo. Está muy buena esa diferenciación porque metemos todo en la bolsa, o nos hemos acostumbrado históricamente a meter todo en la bolsa. Entonces, si no tenés empleo, no trabajás. Parecería que si no tenés un jefe, no trabajás. Y hay que ir rompiendo, ¿no? Eso. Exactamente. Y me parece que empezar a dignificar eso, ¿no? Como trabajo, digamos, ¿no? Porque a veces se ve que el cartonero, el botellero, el jardinero, el que hace changas, no es un trabajo. Y es dignificante porque justamente se gana su pago, digamos, en el día a día y no es empleador, digamos, ¿no? Después ya define también el tema de, muy bueno, lo del IVA, ¿no? Eso, qué cosa interesante, capaz vos podés ahí hablar de eso. Deberíamos por ahí invitar a alguien también para hablar de eso, ¿no? Porque los impuestos, esta diferencia entre los impuestos que son regresivos como el IVA, que lo pagamos todos, y es inequitativo, porque cuando es igualitario, es inequitativo, es injusto, porque no es lo mismo una persona que tiene un ingreso a lo mejor diario de 200 pesos
y tiene que pagar el IVA del pan que está para consumir, comprando ese kilo de pan, que es el 21%, que lo pague alguien que está o que tiene un ingreso diario de 100.000 pesos, que pague el IVA de ese kilo de pan. O sea, ahí al ser igualitario no es equitativo, porque no le cuesta lo mismo a aquel que gana 100 pesos ese IVA que al que gana 100.000 pesos el IVA. O sea, entonces eso también es una cuestión para ir analizando y ver este tipo de impuestos, ver esta construcción que tenemos sobre los impuestos, que son más regresivos que progresivos, ¿no? Que lo pagamos más quienes menos tienen, y nos duele más, digamos. O sea, porque es igualitario, pero nos duele más pagarlo, ¿sí? Nos cuesta más. Y esto que decías, Claudio, por ahí está buenísimo, esto de la changa, del cartonero, ¿no? Esto de que son las personas que realizan a veces las tareas más importantes, más hoy en día cuando estamos con las cuestiones del medio ambiente, que nadie se mete a separar sus residuos si quiere en la casa. Yo soy también culpable de eso. y la economía popular organizada que plantea Dina, ¿no? Esto de ir tendiendo a cuestiones organizativas para poder luchar por sus derechos y para poder plantear otra forma de hacer economía, ¿no? Ir fortaleciéndose, como las asociaciones, grupos cooperativos, los comedores, fábricas recuperadas, grupos de pequeños productores, esto que decías recién vos de la agricultura familiar. Escuchaba la entrevista esta que hiciste vos, Guille, y cuando desde hace muchos años, más de 20 años que trabajamos en la agricultura familiar, que vos también has sido parte de este proceso de trabajar, digo, cuando planteamos desde el principio la organización de los agricultores como una economía popular organizada, ¿no? Esos grupos de hecho que después eran asociaciones y se iban transformando en cooperativas, ¿no? Las cooperativas de agricultores que hacían hortalizas, como el programa anterior, digamos, que pueden tener un canal de comercialización. Es decir, teniendo, digamos, me parece que las organizaciones, tomándole la forma que quieran, digamos, pueden plantear un derecho político, ¿no? Es decir, plantearse como ventas, como trabajadores, y poder sostener y poder estar en la discusión de algunas mesas, digamos, como para plantear eso, ¿no? Sus productos y reconocerlos como tal, digamos, ¿no? Porque a veces lo que no quería el gobierno anterior, Macri, que nos organicemos, digamos, ¿no? Y eso que también lo nombra ahí Dina, y es súper importante, digamos, organizarse para plantear ciertas políticas que tienen que ver con cada sector, ¿no? Así, las cooperativas de reciclado de plástico, las cooperativas están trabajando en la limpieza de la acumulación, bueno, digo, todas esas, al organizarse, plantean cierta lucha para dignificar ese trabajo. Me parece que interesante lo que dice Dina. Yo como me quedé con varias cosas como replanteándomelas, digamos, en esto de la economía popular. Y bueno, eso, ¿no? Seguir peleando por esta cuestión de tener derechos, digamos, de tener discusión, que puedan discutir en una mesa, y que cada gobernante que esté, digamos, también ella lo plantea, que realmente, bueno, que venga en la línea de mirarlo como trabajo y no como empleo, ¿no? Ahí me quedo con esto que decís, Claudio, ¿no? De que por ahí podríamos también avanzar en otro programa, esto de mejor juntos que separados, que es lo que muchas veces, los gobiernos que tienden más a profundizar el neoliberalismo buscan este tipo de política, ¿no? De dividir, de atomizar, de que cada uno se salve solo. Está muy bueno esto que decís, porque en la economía popular tiende hacia lo que es la organización para poder organizar la lucha, como decís vos. Estaría bueno que por ahí otro programa veamos esta cuestión del impacto que ha tenido fomentar esto durante el gobierno de Macri, fomentar el individualismo, el emprendedurismo individual, competitivo, salvaje, contra lo que después debe luchar esta economía popular, porque todas esas cuestiones van quedando. O sea, los gobiernos pasan, pero todo lo que se fomentó durante esos años va quedando y después se hace difícil luchar. O sea, y hay que dar después esa batalla en el discurso, porque si no va quedando. ¿Viste esto que decía Dina de salir a hablar con la señora que dice somos planeros? O sea, bueno, ¿qué es un plan para usted? ¿Qué es esto? O sea, hay que ir desarmando el discurso, porque si no se lo desarma queda como una cuestión, a veces hasta como un cascarón vacío, pero que desde el donde se para quienes tienen otros intereses por ahí para pelear. Bueno, Guille, yo creo que tenemos para hablar en otro programa. También sería bueno que compartiéramos todas estas charlas con
compañero Ariel. Lo estamos extrañando, Ariel. ¿Ya se extraña? Sí. Bueno, nos veremos entonces la semana que viene, ya con el equipo completo y vamos a ver si podemos charlar estas cuestiones del emprendedurismo, el individualismo o el asociativismo. Vamos a ver esa lucha que se da en el discurso. Vamos a ver si la podemos traer acá también. Bien, Guille, bien. Hasta la semana que viene, nos estamos escuchando en el próximo programa de La Tierra a su Mesa. Esas tierras del rincón